ahora sí que continuamos con su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad? Y nos quedamos la semana pasada con pues, temas al pendiente y ahora los vamos a abordar nuevamente muy puntualmente a partir de lo que sería la salud sexual, que es un tema formalmente interesante, de orden de prevención, de orden de tratamiento, de orden de consulta, de estar muy al pendiente sobre este factor que es la salud mental. La semana pasada hablábamos de feliz año nuevo, ¿verdad, Jesús? Iván? Así es, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar y continuar con el programa. Ahora nos vamos a ver en blanco y negro por mi culpa, porque dije 1900 y sí, tanto. ¿verdad? Sí, no necesitas presentación, tu mismo prestigio, tu calidad, muy brillante tu participación siempre en este programa sobre los temas de carácter sexual y te agradezco mucho y también el público televidente hace muy buenos comentarios sobre tu presencia aquí. Muchas gracias, Víctor. Sí. Pues bueno, es compartir un poquito, ¿verdad? De lo que vamos conociendo y pues para eso precisamente es, ¿verdad? La información para transmitirla. Desde luego y promover la salud sexual. Así es. Entre otros. Pues continuamos con este tema bien interesante, ¿verdad? Sí. Salud sexual, parte 2. Retomamos el término. Claro que sí, para que no se nos olvide, ¿verdad? Podemos nosotros retomar el término y empezar, ¿verdad? Como aclarando. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de salud sexual, estamos hablando de un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar social, un bienestar mental que está relacionado con la sexualidad. Y entonces se complementa esta definición de salud sexual y dice, no nada más es un estado de bienestar, sino que no es nada más bien es el estado de bienestar y no nada más la ausencia de enfermedad o padecimiento. Entiendo. Es decir, para acudir con un sexólogo, acudir con un profesional de la sexualidad, de la psicología, no es necesario tener un padecimiento, no es necesario tener un trastorno para entonces nosotros acudir con uno de estos especialistas. Entonces, ¿por qué? Atendiendo a esta definición nos dice, más que disfrutar de no tener un padecimiento, es disfrutar de un bienestar. Es decir, va mucho más allá, es sentirse plenos, es sentirse a gustos, ¿verdad? Con la sexualidad. Desde luego. Hablábamos la semana pasada, Jesús Iván, acerca de los focos rojos y detalles. Y algo muy interesante, es formalmente importante la psicoeducación sexual. Y nos quedamos comentando que yo quería abordar también el día de hoy, cómo la gente le llama la atención y no va, se asusta, pregunta sobre lo que serían talleres, cursos de sexualidad y que pueden confundir. Hiciste unos comentarios muy puntuales que me gustaría que abordaras. Sí, claro que sí. La vez pasada comentábamos precisamente eso, ¿verdad? Una de las mejores herramientas que tenemos toda la sociedad como personas para nosotros prevenir un trastorno, una disfunción en el área sexual, lo comentábamos como en ciertos puntos, ¿recuerdas? Y uno de los puntos, el primero, si mal no recuerdo, que yo les comentaba, era informarse. Había que informarse, tenemos que informarnos. Y entonces decíamos, a veces se abren cursos, se abren talleres, pláticas, conferencias, y en ocasiones llega a dar miedo, llega a dar incertidumbre, llega a dar vergüenza, ¿verdad? O a veces como ese sentimiento de culpa de cómo yo voy a asistir a un tema de sexualidad. Que no me vean ¿verdad? entrar, Así ni adentro, ni salir. Así es, ¿cómo voy a comentar yo un tema de sexualidad, verdad? Sí. O que me vea la gente. Y pues bueno, decíamos que la sexualidad es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Tiene que ver, lo recuerdo rápidamente, con 4 áreas principalmente, que es vinculación afectiva, es el erotismo, es el género y es la reproductividad. Casi siempre pensamos sexualidad, sexo. Y no es eso. Y entonces ahí es donde empiezan como todos estos prejuicios, ¿no? Todas estas creencias que tenemos instaladas que nos hacen sentir esa culpa, ese miedo, esa vergüenza. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder gozar de una salud sexual, Víctor? Primero hay que informarnos. Si nosotros vemos talleres, cursos, pláticas, conferencias, o incluso si queremos hacer una cita con el sexólogo, con el psicólogo,
para que nos amplíe la información, yo creo que sería fenomenal. Y veraz, ¿verdad? Puntual, Exactamente. científica. Así es, tiene lo que ser importante. información documentada, información que esté libre de prejuicios, tal vez con ideas religiosas, tal vez de ideas formales de la educación, de otro aspecto, ideas de la familia, ¿no? O sea, que sea información verídica, que sea información científica. Y luego surge mucho a veces esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo debemos empezar a hablarle de sexualidad a nuestros hijos? Primero para descartar falacias, mitos, los tabú que de alguna manera van a perjudicar más que informar correctamente a la gente. Claro. Entonces, este planteamiento que estás haciendo es de alguna manera lo más aproximado científicamente que se tiene que abordar en la familia, en el seno familiar, o conocer a partir de información. Así es correcto, como lo estás mencionando. A veces la intención de los padres, de la familia, llega a ser una intención muy buena, ¿verdad? Una intención con un amor, con un sentimiento genuino de poder ayudar a su hijo, a su hija o a cualquier miembro de la familia en el tema de sexualidad. Sin embargo, Víctor, pasa que no sabemos del tema de sexualidad. Sabemos lo que nos han enseñado, lo que hemos visto en internet, los prejuicios que nosotros hemos estado reproduciendo generación tras generación, y sin embargo desconocemos esta información científica, veraz, certera. Y entonces yo no dudo que cuando se trata de transmitir esta información hacia la familia, se haga con la mejor de las intenciones. Lamentablemente, pues la intención no basta, ¿verdad? Sino que aquí lo que debemos hacer es informarnos. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo vamos a informarnos? Yendo con un profesional. No por un trastorno, no por un padecimiento, no porque algo no esté funcionando bien, sino simplemente porque queremos conocer, queremos educar y queremos hacerlo de la mejor manera. Entonces, definitivamente la educación sexual, en cierta parte sí tendría, desde mi punto de vista, que partir desde la casa, en un ambiente de calidez, en un ambiente de confianza, pero sobre todo con información que sea real, que sea verdadera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde que tenemos niños pequeños, desde que son bebés, digamos, desde ahí podemos nosotros ir educando en sexualidad. ¿De qué manera, Víctor? Fíjate, es bien curioso. Nosotros nos vamos mucho en nuestra cultura mexicana por el género masculino y femenino. Si es mujercita, pues ya tenemos nuestros prejuicios, ¿verdad? Tiene que ser la mujercita bien portada, tiene que ser vestidita de rosa, tiene que ser muy modosita, etcétera, 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 ¿verdad? Si es hombrecito, bueno, entonces tiene que ser más rudo, tiene que poder hablar más, tiene que tener juegos, digamos, más de contacto físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, todo eso va repercutiendo en nuestra vida como hombres, como mujeres, en toda la sociedad. Todos vamos reproduciendo estos patrones y entonces tenemos en la actualidad como este machismo muy inculcado, ¿no? Este machismo que es como bien representativo de los mexicanos, ¿verdad? Una herencia cultural que, pues lamentablemente a mí no me gusta mucho que digamos, pero ahí está, ¿verdad? Podemos ir nosotros haciendo cambios. Por ejemplo, algo muy sencillo que se me ocurre a mí. Cuando se preparan las muchachitas para que se vistan, para que se cuiden su cuerpo, para que sean aseadas, toda esta parte, a las muchachitas se les enseña que hay que peinarse, que hay que untarse que la crema para la cara, la crema para las piernas, la crema para los brazos, la crema para el cuerpo y un montón de cosas, ¿no? Y entonces agarran al niño y el niño es nada más pues una lamida así en el cabello y le ponen la ropa que encuentran y vámonos. Al cabo es hombrecito, no pasa nada, ¿verdad? Y a las mujeres les enseñan a descubrirse, a sentirse, a saber que tienen un cuerpo completo, a saberse como un ser integrado desde la cabeza hasta los pies. Y al niño no se le considera eso. Y luego renegamos porque no se bañan, ¿verdad? En ocasiones, ¿verdad? Así es. Luego tenemos como las consecuencias, ¿no? En un futuro. A veces muchas, ya estando en una relación de pareja, la mujer llega a la consulta y se pregunta, y de hecho su motivo de consulta es,
bueno, ¿por qué mi pareja hombre no me acaricia? ¿Por qué mi pareja hombre no es más sensible conmigo? ¿Por qué mi pareja únicamente se va a los genitales y no toma en cuenta todo mi cuerpo? O sea, y la mujer como que trata de explorar más, trata de ser más sentimental, trata de ocupar todo su cuerpo para erotizarse, para compartirlo con su pareja también. Y entonces nos devolvemos a lo que estaba diciendo inicialmente. Propicia dar y recibir en la mujer, ¿verdad? Con este antecedente de educación. Exactamente. Y resulta que a los niños no les enseñamos a saberse como un cuerpo integrado, como un cuerpo que es todo completo. Los enseñamos a que los hombrecitos únicamente pues hay medio se arreglan y medio se conocen y vámonos. Y la mujercita sí se conoce toda. Entonces son como pequeños puntos, ¿no? Que desde que estamos chicos, nosotros podemos ir reproduciendo nuevos patrones de conducta. Imagínese, público televidente, qué importante es primero ver con mucha naturalidad y luego con conocimiento certero sobre lo que se está tratando, que es precisamente salud sexual. Y bueno, estamos viendo cómo es sumamente importante la información que nosotros como padres de familia debemos de tener, y qué más con un experto, el licenciado Jesús Iván Reyes Alcalá, que nos está puntualizando sobre conductas que parecieran ser simples y sencillas, pero de mucha trascendencia en lo que es primero en la educación y luego cómo va a repercutir ya cuando se está en práctica de los afectos, del erotismo, de la sexualidad en general. Y en eso estamos, Jesús Iván. Así es, Víctor. Sí. Bueno, pues hablamos de esta parte, ¿verdad? Y volver a recordar, cuando nosotros hablamos de sexualidad, no estamos hablando nada más de erotismo. Por esta parte que abordábamos antes del corte, se preguntará a la gente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene que ver cómo he visto a mi hijo, cómo he visto a mi hija? Exacto. ¿Cómo le unto la crema, si lo peino o no lo peino? Pues bueno, tiene que ver, ¿verdad? Sexualidad precisamente es ir entendiendo que sexualidad es un abanico de posibilidades realmente amplio, realmente grande y que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? La educación sexual va a ir desde el momento en que nosotros nacemos hasta el momento que nosotros morimos. El ejemplo que ponía hace un momento del cuidado de los niños y cómo en un futuro puede tener como consecuencias, bien positivas o negativas, dependiendo de esa enseñanza, ¿verdad? A veces se pregunta a la gente, ¿cómo le hablo ya a mi niño de 6, 7 años acerca de sexualidad? Bueno, interesantísimo, ¿eh? Casi siempre la gente tiene ese miedo, tiene esa vergüenza de decir, ¿cómo le hablo? Porque piensan que sexualidad es hablarle únicamente de genitales. Definitivamente hay que tomarlo en cuenta y hay que llamarle a las cosas por su nombre desde el momento en que los niños lo preguntan e informarles de acuerdo a su edad qué es lo que tienen que saber y cómo hacerlo, ¿verdad? Dar una cátedra ahorita acerca de ese tema sería demasiado amplio, pero sí hay maneras como de ir haciéndolo. Pero a lo que iba es que en esa edad, desde mi perspectiva, en esa edad, niños de 6, 7, 8, hasta los 10 años aproximadamente, Víctor, la educación sexual no se tiene que centrar únicamente en genitales. Sí se les tiene que decir qué son, para qué son, que se cuiden, etcétera, 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 y todo por su nombre. Sin embargo, yo creo que en ese momento tenemos que privilegiar nosotros la educación sexual en el sentido de vinculación afectiva. Es decir, enseñarle a esos niños en familia, enseñarles cómo relacionarse con los demás, sentir afectos, sentir sentimientos, expresarlos y hacérselos saber a la otra persona y poderlos hacer conscientes para uno mismo. Si vamos otra vez a nuestra cultura generacional que no ha permitido avanzar en esta cuestión de los sentimientos y de la expresión de los mismos, podemos encontrar que si un hombre expresa sentimientos, entonces ¿cómo le llamaríamos, verdad? Ah, qué caray, fíjense, público televidente, qué importantísimo el ir y venir del afecto, estamos hablando de ello. Gente seca, gente que no dice palabras bonitas a la hora de estar con cualquier persona, ¿sí? En actividad sexual o no, y básicamente estos son los inicios porque no se le permite al hombre expresar esos detalles. Exactamente, eso es bien importante.
Cuando me preguntan a mí los padres de familia o amigos, conocidos, colegas, ¿cómo le hablamos de sexualidad a los niños? Entonces yo les pregunto, ¿les quieres hablar de sexualidad o les quieres hablar de genitalidad? Porque lo que nos causa conflicto es hablar de genitalidad. Y eso sí da vergüenza, da culpa, que también tiene que saberse y también tiene que hablarse. Y no se sabe o no sabemos que se puede hablar de sexualidad. Exactamente. Y entonces se reduce la sexualidad a genitalidad, perdón. Exactamente, lo reducimos. Y ese es el error que cometemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, volver a recalcar, ¿verdad? Sexualidad es muchísimo, muy amplio. Educar en sexualidad es educar en cómo sentir, en cómo expresar los sentimientos, en cómo relacionarse con la pareja, con el papá, con la mamá, con los primos, en la escuela, con los amigos y con todo su entorno, ¿no? Que educar para la vida, no nada más el ámbito académico, el ámbito laboral. Exacto. ¿Sí? Y también lo que sería lo cotidiano, lo que es una relación interpersonal diaria. Así ¿verdad? Es. Y de ahí, fíjate, desprende, Víctor, que para tener una salud sexual, un bienestar sexual, tenemos que hablar de un bienestar psicológico, un bienestar físico y un bienestar social. Integrado. Así es. Somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Que nunca se nos olvide. Es decir, estamos compuestos por aspectos psicológicos, físicos y sociales. Esos tres elementos nos conforman a nosotros como persona. Entonces, si nosotros hablamos de sexualidad, tenemos que tener bien claro que sexualidad es lo psicológico, es lo físico y es lo social. Si nosotros gozamos de una salud psicológica, si gozamos de una salud física y si gozamos también nosotros, digamos, de un ambiente adecuado, por decirlo de una manera social, entonces podríamos presumir que seguramente podemos tener una salud sexual, un bienestar sexual también. Entonces es bien importante que sepamos y reconozcamos que la sexualidad no es genitalidad, no se reduce a eso. Bienestar sexual tiene que ver con ese tema tan amplio que estamos nosotros rescatando en este momento, el cómo vincularse con los demás y por supuesto, bueno, no podemos dejar de lado el erotismo, ¿verdad? Dentro de las disfunciones del erotismo que se encuentran en muchas personas, pues bueno, realmente también es un aspecto que preocupa, que causa pena, que causa vergüenza y que en ocasiones esto puede acarrear problemas más graves, ¿no? Depresiones, ansiedades, problemas en el trabajo, con la pareja, con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muy interesante porque estamos de alguna manera muy escasos de información y con mucha necesidad de llevar a cabo, pues de alguna manera, cursos, talleres para que la gente se sensibilice, aprenda y practique, porque esto es de la vida cotidiana. Así y si es. lo vamos a reducir, pues de alguna manera estamos cayendo otra vez en lo tradicional, en lo conservador y no avanzamos. Hay muchos avances, ¿verdad? ¿Cómo ves la gente? Actualmente sí ha habido bastantes avances. Simplemente hace 10 años atrás, más o menos, quisiera pensar yo, no podríamos hablar que en las escuelas se enseñara sexualidad. ¿Aquí? Que pudiéramos estar hablando en un programa de televisión, ¿verdad? Como lo es acerca de sexualidad. El poder decir la palabra erotismo, el poder decir la palabra genitales al aire, ¿verdad? Era como muy complicado. Pero bien, como tú dices, la información que sigue teniendo la sociedad llega a estar matizada todavía a estas alturas de muchos prejuicios, de creencias sumamente ortodoxas y que la ignorancia siempre va a ser el peor enemigo, ¿verdad? De la salud sexual y de la salud en general, pensaría yo, ¿verdad? Cuando nosotros reproducimos esta ignorancia es cuando nosotros sentimos esta vergüenza, culpa y este miedo de poder hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque si pensamos en sexualidad es erotismo y entonces no vemos todo el panorama. Oye, tema muy generalizado, vergüenza, culpa, es muy, de alguna manera, miedo, lo que está de alguna forma dentro o detrás de lo que sería la sexualidad y de la gente, que no le permite desarrollarse, no permite la salud sexual, no permite todo esto. Sí, cuando tomaba yo las clases de sexualidad, de la maestría en sexualidad,
un doctor que hay que darle su crédito, el doctor David Uriarte Gastelum, nos hablaba precisamente de estos 3 elementos y en uno de sus libros lo puntualiza también muy bien. Se llama El ABC de la sexualidad humana, un libro recomendable sumamente para todo el público. Bueno, el doctor nos habla precisamente de este enemigo de la sexualidad, la culpa, el miedo y la vergüenza. Si tú sientes culpa, miedo o vergüenza de la manera en cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con tu amigo, con tu familia, en cómo tienes relaciones sexuales, entonces algo no está funcionando bien. Y ese algo se puede tratar y por lo tanto puede tener un pronóstico favorable y definitivamente pues nos puede dar como un goce pleno de nuestra sexualidad. Desde luego hay parejas que de alguna manera refieren que no quieren estar en la intimidad con la luz prendida o tienen mucho sentimiento de culpa al terminar o se espacean la frecuencia de la actividad sexual Claro. por miedo. Por miedos, por culpas. Por culpas, todo está involucrado. Y eso es bien común, ¿verdad, Víctor? Sí. Muchas parejas que llegan y tienen que apagar la luz para poder tener su encuentro íntimo, erótico, y si no se sienten inadecuados, no lo sienten a gusto, tranquilo y en confianza. Pero bueno, son temas que definitivamente pueden mejorar y que podemos tener aún mayor goce de nuestra sexualidad. Muy ¿verdad? bien. Público televidente, encantado yo de la vida, espero que ustedes también de escuchar, no lo quiero interrumpir, porque precisamente son puntos que debemos de estar nosotros con pleno conocimiento y descartar pues todos esos sentimientos de miedo, culpa, vergüenza que no deben de estar. Si usted lo padece de alguna manera, pues sabe a dónde acudir aquí con el licenciado Jesús Iván Reyes Alcalá. Oye, te agradezco Claro mucho. que sí, Víctor, pues ¿Sí? un placer acompañarte como siempre. Ya lo abordamos. Muchísimas gracias. Encantado. Y por aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, nada más me resta agradecerle mucho el favor de su atención, esperando que este programa haya sido de su completo agrado para la salud sexual. Y lo espero a la próxima y le ruego que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.